¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno que han podido conectar con la clase. Vamos a comenzar. ¿Sí? Esta es la clase número 7 de la fase B. ¿Se oye bien? ¿Sí? Estamos, ¿cierto?, a punto de darle el inicio. Bien. ¿Se ha podido conectar, Katy? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Constanza. Constanza, mire qué bien. Elian, Estela, Nancy, Itchel. Qué maravilloso que están conectados. Paz, muy bien, qué bueno que nos puede acompañar Paz. Y todas las personas que estén conectados, que no estén, ¿cierto?, escribiendo por el chat, estamos muy contentos de que nos puedan acompañar para poder hacer esta clase. Es una clase que nos va a llevar, ¿cierto?, por una información que es información hoy para nosotros, ¿cierto?, importante para saber qué es lo que toca, ¿sí?, en este proceso que hemos ido desarrollando para alcanzar el despertar de la conciencia, ¿sí? Bueno, vamos a ir esperando que se unan las que falten, y vamos a comenzar, ¿sí? Bien. Ya se va viendo que las clases de fase B, son ya mucho más específicas, que van muy ligadas una con la otra, y realmente todas nos llevan por el trabajo, ¿cierto?, de los 3 factores para poder despertar, y es en eso en lo que estamos, ¿sí? La clase del día de hoy, ¿cierto?, se llama la iniciación y las pruebas, ¿sí? Esta clase es bien importante porque nos aclara que primero hay que entender que este es un trabajo que no es fácil, ni tampoco, ¿cierto?, es que el despertar de la conciencia se lo van a dar a uno de regalo, ¿sí? En realidad requiere bastante esfuerzos conscientes, padecimientos voluntarios, ¿cierto?, que tiene que ver con el hecho de poder hacer las cosas porque así lo queremos, ¿sí? No ocurre por accidente ni porque, ¿cierto?, seamos muy simpáticos, sino que tiene que ver con un estado de conciencia. Muy bien, Berta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Henry, hace tiempo que no leía a Henry que escribiera, ¿eh? Qué bueno que está escribiendo, ¿sí? Buenas noches también. Bueno, bien, pues, vamos a comenzar. Primero hay que comprender que este trabajo, ¿cierto?, tiene una característica, como decía, de dificultad. Y esta dificultad no está dada porque sí, sino que está dada porque en realidad debemos probar lo que vamos logrando, la conciencia que vamos obteniendo. Por eso se habla del sendero probatorio, que quiere decir que en el fondo uno, cuando comienza el trabajo del despertar de la conciencia, desde que antes de iniciar el ascenso de la energía por la columna, ¿cierto?, el ascenso del Kundalini, desde antes ya empiezan las pruebas, porque uno debe demostrarse, principalmente a su propio ser, que en realidad uno quiere despertar la conciencia en su totalidad. Entonces, vamos a entender que la iniciación es la propia vida de nosotros, vivida, ¿cierto?, intensamente, ¿sí? Y esta, ¿cierto?, se debe cumplir con rectitud, sabiduría, ¿cierto?, y amor. Esto en realidad está dado principalmente porque nuestra vida es donde vamos a desarrollar las iniciaciones, ¿sí? No es algo que vamos a elucubrar o, ¿cierto?, imaginarnos, sino que en realidad en nuestra vida se debe ver plasmado el proceso del cambio de conciencia. Por eso se dice que es nuestra propia vida vivida intensamente. Esa intensidad
está dada principalmente por el factor del karma, ¿sí? ¿Por qué? Como ya vimos en la clase 13 de la fase A, el karma son aquellas deudas que nosotros traemos, ¿cierto? Que hemos contraído en el pasado, en otras vidas, y también ya la que vamos sumando en esta vida. Para poder desarrollar el proceso de las iniciaciones, a nosotros, ¿cierto? Nos pasan la factura completa de las últimas 7 existencias. Es decir, nos meten en una bolsa, ¿cierto? Las deudas en 7 bolsas, ¿cierto? Por entenderlo así, las deudas de las últimas 7 existencias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer una limpieza de nuestra psiquis, que es de donde viene todo el karma finalmente. Entonces, para poder meternos por este proceso iniciático, en el mismo proceso, ¿cierto? De las distintas iniciaciones, se debe cancelar este karma. Son deudas que nosotros hemos contraído. Una cosa es que, ¿cierto? No lo sepamos, pero no quiere decir que no las tengamos, ¿vale? Entonces, eso le da la intensidad, la dificultad que se experimenta en el proceso, ¿cierto? De la iniciación. Y también se dice que se debe realizar, ¿cierto? Con rectitud. Esa rectitud, ¿cierto? Alude directamente a, ¿cierto? A los 4 rectos. Ya hemos hablado, ¿cierto? Que es necesario el desarrollo del recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Estos 4 rectos, en definitiva, ¿cierto? Hablan de esa rectitud. O sea, una persona que está en el camino iniciático, por todos lados va a tener que corregirse. O sea, esto no es que, ¿cierto? Me pongo a hacer por allá unas diabluras y por aquí me presento como, genial, qué simpático el tipo, dice. No sirve, ¿no? La conciencia tiene que empezar realmente a verse verificada en nuestra vida y esto tiene que empezar a ocurrir. Porque de lo contrario nunca vamos a empezar la iniciación. Por otro lado, las iniciaciones no son procesos, ¿cierto?, externos. Las iniciaciones son procesos internos. Las personas las vivimos en nuestro mundo interior. Esto la logia blanca, ¿cierto?, es muy clara. No se permite, ¿cierto?, ningún tipo de papelito, documento, diploma. Eso no existe, no es válido. ¿Cierto? Que un papelito, un diploma que diga, usted tiene una iniciación de misterios mayores, ¿cierto? Ha logrado la primera iniciación de misterios mayores. Haga un curso más, ¿cierto? Y le vamos a dar el segundo papelito y así. No, eso no es posible. ¿Por qué? Porque las iniciaciones se viven en relación a la limpieza de la psiquis o alma. Aquí no es cosa de que yo me imaginé, que yo pagué un curso, que si uno quiere hacer eso, bueno, es su decisión. Pero en realidad las iniciaciones se viven en lo interno. Entonces uno tiene que saber identificar las iniciaciones, tiene que conocer los procesos, ¿cierto?, de pruebas que va a vivir y de tal forma que uno pueda ir teniendo conciencia de lo que está ocurriendo, ¿vale? Ese es el sentido de la clase de hoy. Entonces, nosotros vamos a determinar, a darnos cuenta, ¿cierto?, que existen 5 iniciaciones de misterios mayores. Y esas seguramente ya ustedes se las saben de memoria, porque las hemos repetido bastante, pero nunca nos vamos a cansar de decirlo, ¿cierto? Iniciación del cuerpo físico, iniciación del cuerpo vital, iniciación del cuerpo astral, iniciación del cuerpo mental, iniciación del cuerpo de la voluntad. 5 iniciaciones. Y esa transformación es la que estamos realizando, por eso hablamos de iniciaciones y pruebas. Entonces, la primera iniciación, como ya dijimos, corresponde
al cuerpo físico solar. Esta es una iniciación que podríamos decir es la más compleja, porque en realidad meterse ahí ya es la parte que es donde uno de verdad tiene que disciplinarse para poder meterse por esa iniciación. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que todas las iniciaciones son a través del sexo, ¿cierto? De la unión sexual. Las iniciaciones no se logran si uno no está en pareja transmutando su energía sexual. Así de sencillo. Mientras no llega la pareja, o mientras, ¿cierto?, uno no se embarca ya en poder hacer este trabajo, va a estar más bien estancado y no avanza, ¿sí? La iniciación del cuerpo físico, ¿cierto?, solar, comienza, voy a estar constantemente moviendo esta lámina, cuando nosotros, ¿cierto?, empezamos a hacer el ascenso de la energía sexual. Es decir, cuando ya se abre aquí este orificio, ¿cierto?, existente aquí en el coxis, se abre, ¿cierto?, este punto y empieza el ascenso de la energía sexual. Es cuando se habla de iniciación, de la primera iniciación. ¿Qué significa iniciación? Que se comienza algo. Y este cierto proceso va en el ascenso de la energía sexual creadora, ¿cierto?, en pareja, en transmutación, desde, ¿cierto?, el coxis, siempre tengo la duda, coxis se escribe con 2C, con X, allá, hasta, ¿cierto?, el entrecejo. ¿Sí? Es decir, para esta primera iniciación del cuerpo físico, la energía sexual debe subir por la médula hasta, ¿cierto?, por la médula, pasando por todos estos puntos, hasta el entrecejo, ¿sí? Cuando se ha procesado el ascenso de la energía por todo ese recorrido, por todo ese camino, es que hablamos de la primera iniciación, es decir, que se completó la iniciación, ¿cierto?, del cuerpo físico. Voy a ir nombrando las iniciaciones y luego vamos a ir viendo algunos hitos importantes. Lo importante aquí de ir nombrando es que aquí, cuando una persona logra la primera iniciación, que al iniciar, ¿cierto?, esta iniciación recibe una pequeña espadita, ¿sí? La voy a dibujar un poquito ahí. Que en realidad es más grande la empuñadura que la misma hoja, ¿sí? Pero es ya una tremenda espada, o sea, dice que, ¿cierto?, es muy poderosa, tiene muchas cualidades internamente. Y que esa espada lo que está simbolizando es el inicio, ¿cierto? Eso internamente tiene que ver con que ya esa persona está en el proceso de la iniciación, es decir, ya comenzó a transmutar la energía sexual. Que se produzca esta primera iniciación es un evento, es algo importante, no es menor. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque recuerda que hemos tenido, ¿cierto?, que equilibrar los centros, fabricar los mercurios, ¿sí?, llegar a encender el fuego sagrado, y recién se puede comenzar a ingresar. Es decir, hay mucha práctica que realizar. Bien, aquí se adquiere facultad, poder sobre los gnomos y pigmeos. Es decir, ya se empiezan a recibir ciertas informaciones, cualidades, ¿cierto?, que tiene la persona que abre este punto y empieza esta iniciación del cuerpo físico, empieza a tener relación y comunicación con ese aspecto de la naturaleza, con los gnomos y los pigmeos, ¿sí? Bien, segunda iniciación. Vamos a ir avanzando. Es el ascenso de la energía sexual, ¿cierto?, creando el cuerpo vital solar. En este caso, en el primer cuerpo, ¿cierto?, hablamos de una regeneración. El cuerpo físico, ¿cierto?, lo tenemos. Lo que vamos a hacer en este proceso es regenerarlo, mejorarlo, sanarlo. Está bien estropeadito.
¿sí? Cuando uno se empieza a dar cuenta de lo que ha hecho uno en su vida, desde el alcohol, la droga, el carrete, ya con eso ya uno empieza a ver que el cuerpo uno lo ha maltratado mucho. ¿Para qué es cierto mencionar todo lo demás que uno ha hecho con el cuerpo? Y en el caso del cuerpo vital, la segunda iniciación también es una regeneración, porque también lo tenemos, ¿sí? Entonces, el cuerpo vital, ¿cierto? También es un ascenso desde el coxis, ¿sí? De la energía sexual, pero ya a nivel vital, es decir, es el cuerpo, ¿cierto? Etérico, donde se produce este ascenso de la energía sexual. ¿Hasta dónde? Hasta el entrecejo. Las dos primeras iniciaciones se lleva la energía hasta el entrecejo. La primera, ¿cierto? Iniciación es el bautismo, ¿sí? Y la segunda iniciación es la confirmación. No sé si ha oído alguna vez esos términos. Bueno, ahí están reflejados, están relacionados con las aguas, ¿sí? Es por eso que aquí se adquiere cierto poder sobre las ondinas y las nereidas. ¿Qué son estos? Son los elementales del agua, ¿sí? Y aquí, y vamos a ver luego, ¿cierto? En las pruebas se van a vivir pruebas, tanto en lo físico como en lo vital. Vamos a mencionar solamente lo principal de las iniciaciones. Entonces, este proceso, este ascenso, se debe realizar, pero ya por el cuerpo vital, ¿sí? Esta es la segunda iniciación solar de misterios mayores. Hay unas iniciaciones de misterios menores, pero que en realidad son posibles de pasar por cualquiera que empieza con esto de los 4 rectos. Uno empieza a pasar por todas las iniciaciones, ¿ya? Las de misterios menores. Las de misterios mayores, las que la estamos viendo ahora, hay que pasarlas a través de estos 3 factores. Principalmente, ¿cierto? La práctica sexual en pareja para transmutar y subir nuestra energía por la columna física primero y ahora vital. Esta capacidad, ¿cierto?, de comunicación con las ondinas y las nereidas, ¿cierto?, evidentemente nos trae información, ¿sí? Es decir, tenemos comunicación ya con ese aspecto de la naturaleza. Tercera iniciación, ahora sí hablamos de creación. Creación, ¿cierto?, del cuerpo astral solar. El cuerpo astral que hoy nosotros tenemos es de tipo lunar. ¿Por qué? Porque está manejado por los yo, por los defectos psicológicos. Y en realidad es verdaderamente una sombra, ¿sí? Esta es la realidad que va a ir cambiando. Cuando nosotros vamos hablando de iniciaciones, esto que se ve oscuro tiene que ir necesariamente blanqueándose. Porque de lo contrario quiere decir que no estamos haciendo el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Eliminar el ego, ¿cierto? Y transmutar la energía sexual. Eso es principalmente lo que hay que hacer. Entonces, esta es nuestra psiquis hoy. Cuando ya hablamos de la primera iniciación, ya va a ir blanqueando esto. Hablamos de la segunda también, pero ya cuando hablamos de la tercera, ¿cierto? Ya empieza esto realmente a tener un color distinto. ¿Por qué? Porque la energía está en un proceso de creación. ¿Qué es lo que estamos creando? El astral solar. Ya deja de ser lunar, como hasta ahora la mayoría de los seres humanos tienen. Esto evidentemente nos confiere, ¿cierto?, unas cualidades que están dadas por la posibilidad de movernos en el mundo astral de manera consciente, que hoy, ¿cierto?, tenemos que estar luchando para hacer una práctica para poder salir. Bueno, la búsqueda es llegar a crear el solar para que no ya sea algo, ¿cierto?, posible, natural. Si uno no tiene un cuerpo, entonces hay que, ¿cierto?, buscar una técnica. Y esto está vinculado, ¿cierto? Recordemos, ¿cierto?, que aquí está la tierra, aquí está el agua, el fuego, ¿sí? Esto es la verdad, ese es el punto. Esto es tierra, agua, y este es el fuego. Sí, que en realidad lo vamos a ver en las pruebas. Son los elementos que tienen vínculo con cada uno de estos cuerpos. Y aquí vamos a ver luego en las pruebas, ¿cierto?, la relación con 2 defectos psicológicos particulares importantes de conocer. La creación de este cuerpo es distinta.
¿En qué sentido? Porque ya la subida de la energía es para crear el astral. Entonces aquí la energía no solamente llega hasta el entrecejo, sino que tiene que bajar al corazón. Y esa bajada es a través, ¿cierto?, de la nota musical sol, o la llave o clave de sol, ¿sí? Que en realidad tal vez usted la conoce, que parte de los órganos sexuales, ¿sí? Y llega, pasa por el entrecejo, ¿sí? Y luego, ¿cierto?, retorna a la pineal, entrecejo, pineal, y luego baja al corazón. Es allí, ¿sí?, donde está y ocurre, ¿cierto?, la creación del cuerpo solar. Me dice que tiene problemas de la comunicación, quedó pegado. ¿Cómo está? Quedó pegado, pero se volvió a ya se volvió a normalizar. Bien. Bueno, entonces ahí ya hablamos de crear el cuerpo solar, y por eso es que la energía no solo llega hasta el entrecejo, sino que baja, pasa por la pineal, ¿cierto?, antes, y luego hasta el corazón. Esa es la creación del cuerpo astral solar, de esta manera. Esto siempre es de forma, ¿cierto?, a través del sexo, a través de la unión sexual, ¿sí? Muriendo, muriendo, muriendo. Vamos a ver que aquí la lujuria y la ira son los dos defectos, podríamos decir, que van a presentar mayores pruebas al respecto, ¿sí? Bueno, entonces luego viene la cuarta iniciación. Primera, segunda, tercera, cuarta, ¿sí? Aquí está la creación del cuerpo mental solar. Aquí este cuerpo mental, ¿cierto?, también es una creación, y esta se realiza desde acá, ¿cierto? Desde el coxis nuevamente la energía sexual tiene que subir, pero esto es por el cuerpo mental. Y hasta dar la vuelta aquí y el corazón. Es decir, nuevamente hace la llave, ¿cierto?, de sol, pero en el cuerpo, ¿cierto?, solar que estamos creando. Cuando este proceso se pasa, ¿cierto?, se está saliendo del lunar, del cuerpo lunar que tenemos, lo que estamos haciendo en el fondo es sobre ese cuerpo lunar, empieza ese a mutar, a cambiar y empieza a transformarse en solar. ¿Y por qué solar? Porque en realidad adquiere un brillo, adquiere vida, se hace real en ese mundo. ¿Ok? Entonces, esa creación también se hace por el cuerpo mental, y desde el coxis, sí, sube y baja hasta el corazón. Porque ahí se concreta la creación. Fíjate que cada una de estas iniciaciones debe hacer todo el recorrido por la columna, ¿cierto?, que acabamos de ver. En el caso del cuerpo mental, aquí es complicada esta iniciación, porque en realidad aquí tenemos que lidiar con unos aspectos que el ser humano tiene muy desarrollado. Esta cosa de que todo lo pensamos, esta cosa que por todo opinamos, esta cosa que a todo el mundo le queremos corregir la plana y somos criticones. Hay unas cosas bien fuertes que están muy ligadas a ese mundo mental. Entonces, ir logrando la lucidez, la capacidad, ¿cierto?, de conciencia a nivel mental, no es muy fácil, porque nosotros tenemos que trabajar mucho sobre lo que más nos gusta, que es opinar y pensar al respecto de las cosas, de lo que sea. ¿Se acuerda del cuaternario, perdón, de los cuatro rectos? La parte inferior dice hablar, ¿cierto?, y hacer. Esos aspectos son los que más cuesta regular, ¿sí? Hablar y hacer, que tiene que ver con el verbo, y eso nace de la mente. Entonces, al final, este proceso va a llevarnos a que gradualmente cada una de estas vértebras empieza a iluminarse con sabiduría. Ya no, ¿cierto?, con intelectualismo, que no es lo mismo que ser sabio. Cada una de estas vértebras, ¿cierto?, va a ir dando sabiduría a la persona, a este momento ya al iniciado, producto de una transformación. Entonces, realmente, como vimos nosotros en la clase anterior, realmente aquí la persona empieza a volverse silencioso, ya no se mete con nadie,
¿cierto? No anda opinando de lo que hacen los demás, empieza a mutar mucho y tiene que hacerlo para poder levantar esta serpiente. Entonces, ¿por qué decimos serpiente? Porque en realidad esa es la simbología, ¿cierto? El Kundalini tiene que levantarse. Y luego viene, ¿cierto? Después que se ha creado, aquí ya tenemos el aire, ¿sí? El otro elemento. Bueno. Y por lo tanto, aquí se adquiere ciertas facultades anteriormente sobre las salamandras, ¿sí? En el fuego, y aquí sobre los sílfides o silfos, ¿sí? Que son elementales en este caso de la salamandra en el astral, que tiene que ver con el fuego, y en el caso del mental con el aire, que tiene que ver con los silfos, que son el aire, los elementales del aire. Es decir, aquí empieza a haber comunicación, pero estos elementales se van comunicando y hay que tener muy en cuenta todas estas cualidades que se empiezan a adquirir aquí en el físico, en el vital, astral, no son cualidades que se le entregan a la persona, no es que las reciba la persona, la humana personalidad, son del ser, ¿ya? Esto es bien importante, porque si fuéramos nosotros, nosotros quedaríamos fuera de juego rapidito con todo esto, porque en realidad si nos pasara a nosotros es como que nos pasara un arma, ¿cierto? Tiene muchas posibilidades, pero lo más probable es que terminemos, ¿cierto?, disparándonos en los pies, ¿ya? Estas son las cualidades, las facultades son para el ser y son del ser, y él las recibe y él las gestiona y las administra, ¿sí? Bien, y luego pasamos a la quinta iniciación, que es la creación del cuerpo, ¿cierto?, de la voluntad. Y también es solar. Este cuerpo, ¿cierto?, de la voluntad es ya un punto de transición importante. Aquí estamos pasándolo bien rapidito, si usted se fija, ¿cierto? Pero esto es un proceso que demora toda la vida, lo dijimos desde un principio, ¿sí? Hay maestros que tienen una capacidad increíble y han tenido una capacidad increíble para hacer esto y han logrado las 5 iniciaciones en 5 años, ¿sí? El maestro Samael venía a hacer algo muy, muy, muy fuerte, muy importante, y se puso a trabajar y logró una iniciación por año. Una iniciación por año. 33 vértebras, ¿cierto?, por año. Para hacer eso hay que practicar intensamente. Y no solamente la transmutación, mucha muerte, mucho estudio aquí en la parte mental, mucha comprensión de los defectos, realmente hacer transformaciones de fondo para lograr, ¿cierto?, un cambio. Y a nivel de la voluntad, lograr realmente tener una capacidad de hacer lo que toque hacer, sin ninguna, ¿cierto?, excusa. Nosotros nos damos excusa por cualquier cosa, ¿sí o no? Que tengo sueño, que mañana puede ser, que no debe ser tan importante. Entonces, hay que comprender que estas cosas se pueden hacer, este trabajo se puede lograr, pero hay que tener decisión. Y eso se ve en los hechos. No hay mucho más que eso. La creación de la voluntad o del cuerpo de la voluntad solar es un punto importante porque nuevamente la energía va a subir desde aquí, ¿cierto? Y va a llegar desde el coxis, sube y luego baja hasta el corazón. Pero en realidad hay un punto, ¿cierto?, donde se logra la voluntad ya que está por acá, entre el intelectual y el motor, ¿cierto? Un punto en la vértebra, aquí, en un punto en una vértebra de esta altura. Bueno, cuando se logra, ¿cierto?, la voluntad, justamente allí, al procesarse esa pasada por allí, por ese punto, es que se genera, ¿cierto?, la aparición de, seguramente usted ha visto, ¿cierto?, el caduceo de Mercurio, ¿sí? Donde se ven 2 serpientes, yo estoy dibujándola más o menos aquí, y luego se ven unas alitas, ¿no? Ya. Esas alitas, esas alas, son las que aparecen acá, que son las alas de la voluntad. Es decir, que ya le permiten desplazarse a plena y total voluntad. Este punto, ¿cierto?, del trabajo es, podríamos decir, lo que puede hacer toda la diferencia. Se dice que realmente llegar hasta aquí es fácil. Bueno, es fácil decirlo también, ¿cierto? Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, disciplina, pero se podría lograr. Pero aquí hay un punto de inflexión en donde se debe elegir entre seguir hacia el ser
definitiva y absolutamente, o finalmente quedarse en un nivel, ¿cierto?, de comodidad, que se llama el nirvana. Entonces, aquí también se vincula con el nacimiento del Cristo, y lo vamos a ver ahora en el tema de las pruebas. Estos son, ¿cierto?, los 5 cuerpos que hay que crear, o que vamos a llamar nosotros iniciaciones. Y a todas estas iniciaciones se le conocen, ¿cierto?, como la primera montaña. Y son 3. Entonces estamos hablando de la primera parte que se verifica aquí. Esto, por eso que hablar de iniciaciones, realmente, para la mayoría de las personas, no es para nada interesante. ¿Por qué? Porque tiene que tomar decisiones que afectan la vida. Y a nosotros, ¿cierto?, nos gusta mucho cómo tenemos la vida. Estamos muy tranquilitos, muy cómodos con nuestros empleos, con nuestras comodidades de la vida, con nuestras amistades, nuestras salidas a pasarlo bien. Que no está mal, dirá uno, pero en realidad cuando alguien se mete en esto, en este proceso de iniciación, te tiene que meter de una manera decidida, porque si no, no va a hacer ningún avance real. Y es allí, ¿cierto?, que para eso existen estas pruebas. Estas pruebas, voy a borrar, ¿sí? Estas pruebas son de 3 tipos y van a ayudar a que realmente el que logre o el que se meta aquí llegue a lo que hemos mencionado, que es la maestría. Porque hay que probarse. Esta cosa, ¿cierto?, es muy bonita y entretenida, pero, o sea, atractiva, aparentemente, pero esto hay que probarlo y hay que demostrarlo con hechos. Entonces, de ahí nacen 3 tipos de pruebas. La primera, ¿cierto?, tiene que ver con los detalles. Pruebas de detalles. Esto es complicado porque nosotros tenemos que estar para esto, para poder pasar pruebas de detalles, tenemos que estar muy finos con la autoobservación. Observación de momento en momento, de instante en instante, porque a uno le tiran una prueba de detalle y uno diría que no es prueba. Es lo más natural que uno diría, no creo que sea prueba. Y se está robando 10 pesos de ahí de un mesoncito que se le quedaron a alguien y se lo echó al bolsillo. No, si no creo que venga a buscarlo, los 100 pesos, lo que encontró ahí, ¿cierto? Una moneda ahí insignificante. Eso son las formas, ¿cierto?, en que las virtudes deben ser probadas, ¿sí? Típico, ¿cierto?, que uno está en una conversación y le están pidiendo, ¿cierto?, una opinión y uno no hace, muy sutilmente le está diciendo a la persona que mejor que mienta, ¿sí o no? Oye, declara nomás que te redujeron el ingreso y por lo tanto te tienen que dar tu bono de la pandemia, ahora que están dando bonos por todo, ¿no? Y no se da cuenta uno ahí, como sutilmente está trabajando en uno, ¿cierto?, la mentira, la codicia u otro defecto, ¿cierto?, que en el verbo salió. Y uno dirá, pero ¿cómo? Por eso son detalles. Por allá, ¿cierto?, le sale la idea de una actividad laboral, pero resulta que va en contraposición de, no sé, va a vender alcohol. Hoy tengo que poner un negocio me ofrecieron un negocio para vender vino. Yo no veo, yo estoy trabajando, mi conocimiento. ¿Qué dice uno? Sabe que yo lo voy a hacer, dice el ego. ¿Qué pasó? Un detalle que no está pasando. ¿Se entiende? Son cosas que parecieran que no. Pero cuando uno, como decíamos, ingresa en este trabajo a hacerlo, se empieza a encontrar con una cosa y otra y otra. Y si uno no se pone en esta mirada de los detalles, entonces, como se dice, como decimos acá en Chile, pisa el palito. No se da ni cuenta y se metió en un problemón. Pero de una cosa chiquitita. Entonces, esos son los detallitos que le prueban a uno. Dice uno, ¿cierto?,
yo soy casado, ¿cierto? O casada, tengo mis temas muy resueltos, estoy transmutando la energía sexual. Oye, pero qué guapa se ve esa chica, ¿ah? Y ahí, ¿cierto? Cuando vio a esa chica, ¿qué pasó? Esa imagen inmediatamente le están probando si uno está realmente trabajando los detalles. Entonces es importante empezar a darse cuenta que esos detalles son muchas veces pruebas. ¿Y cuál es el problema? Que cuando yo no paso una prueba, evidentemente se pierde la posibilidad de una iniciación. Así de sencillo. Habitualmente cuando la persona va por una iniciación, está en un proceso de ganarse cierto un nivel de conciencia, le van a tirar pruebas, y le van a tirar, y le van a tirar pruebas, y le van a tirar, hasta que demuestre realmente que está eso total y absolutamente comprendido. Entonces, este asunto de los detalles es bien interesante, pero no para que nos quedemos pegados con ideas preconcebidas. No, porque uno podría decir, oye, pero es detalle si es que a mí, cierto, no sé, pues me dieron devuelto de más en el negocio. Puede ser como no puede ser, pero sí o sí hay que eliminar eso si es que yo me estoy quedando con el vuelto, ¿cierto? Ahí hay un yo que le gusta, ¿cierto? El dinero. Entonces, más que estar cuestionando si es detalle o no, o una prueba o no, hay que trabajarlo. Y ahí es donde uno se tiene que empezar a pulir, y pulir, y pulir, y pulir, ¿cierto? Dicen los maestros internamente, hay que pulir el latón. Pulir, y pulir, y pulir. Porque eso nos va a asegurar salir bien en las pruebas finalmente, en todo tipo de pruebas. Estas pruebas, ¿cierto?, de detalles, son tanto astrales o físicas, ¿sí? Y eso es lo interesante, que en realidad uno podría decir aquí físicamente, no, yo estoy impecable, pero uno lo prueba en el astral y uno no pasa. Y eso es muy habitual, porque uno puede tener agarrado al animal desde el cuello y acá físicamente, y no ve a ninguna persona del sexo opuesto, ¿cierto?, no se fija en nada sexual, por ejemplo. Tiene controlados los sentidos, pero internamente, ¿cierto? ¿Qué pasó? Una prueba. Y eso le sirve a uno para poder corregir. ¿Por qué? Porque en el fondo le están ayudando, le están diciendo, oiga, corrija esto, corrija esto. Tiene un aspecto físico manejado, pero en el deseo no está manejado. Y ahí se está demostrando. Bien. Otro tipo de pruebas. La de los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Ya los vimos, ¿cierto? Tierra, agua, fuego, aire. Estas cuatro elementos, ¿cierto? Cada uno de ellos son pruebas. Tierra tiene que ver directamente con pruebas donde a uno le van a ver la capacidad para poder salir de situaciones, ¿cierto?, económicamente difíciles o materialmente difíciles, si uno quiere. En lo interno se puede ver, ¿cierto?, en medio de dos montañas, dos cerros, o en un acantilado, en un estrecho así pasaje, y lo están apretando, apretando, apretando. Si uno empieza a chillar, ¿cierto?, a gritar y desesperarse, internamente no pasa la prueba. Físicamente, estrechez económica, eso es lo que va a pasar. Pobreza. Hasta la palabra duele, ¿eh? A donde dicen pobreza, y uno ya como que le pica el cuerpo ya. Claro, porque todas esas cosas para nosotros están ligadas con sufrimiento. Entonces, poder empezar a trabajar esos defectos y empezar a entender que en realidad detrás de ese sufrimiento, en el fondo hay defectos psicológicos que no son capaces, ¿cierto?, de salir victorioso de una situación apremiante, saber que todo pasa, entender que el dinero es una herramienta para moverse, pero que no tiene mayor valor que el que uno le da. Eso que pareciera muy bonito decirlo, hay que expresarlo en hechos. Y en estos tiempos que hemos vivido, ¿cierto?, pareciera que nos han ayudado para entender este tipo de pruebas. Entonces, la de los elementos viene luego la del agua. Internamente, ¿cómo se muestra? La persona se ve lanzada al agua, y se ve ahí en el agua y las olas para allá y para acá lo tienen ahí casi ahogándose. Eso es, ¿cierto?, aprender a no ahogarse en las situaciones, o no ahogarse en un vaso con agua, como decimos nosotros, ¿no? Es decir, poder estar bajo dificultades
y poder salir adelante sin problemas. Esas dificultades, muchas veces a este nivel, ¿cierto?, son emocionales, ¿sí? El agua, ¿cierto?, nos va a ayudar a comprender también los temas sexuales, de la relación con el sexo, ¿sí? Es importante comprender que hay unos factores, unos elementos que trabajar. Yo es que trabajar puntualmente, ¿sí? Fíjate que este punto, ¿cierto?, nos ayuda a sacar la inteligencia que nosotros tenemos también. Lo vamos a ver luego también con el aire. El fuego, el tercer elemento. Este es lo que yo les decía, ¿cierto? El fuego, ¿cierto? Las pruebas internas que uno vive tiene que ver con principalmente la lujuria y la ira, ¿sí? Entonces, estas pruebas en lo interno uno se puede ver efectivamente dentro de un incendio, tal cual, un bosque quemándose. O a uno, ¿cierto?, lo deja un auto y lo tira y uno de repente mira y se está quemando todo. Y si uno, ¿cierto?, sale huyendo, quiere decir que no está preparado. Es decir, uno no es capaz de enfrentar sus propios deseos, sus propias lujurias, ¿cierto? Y en realidad esto son pruebas bien potentes porque uno tiene que entender que en la medida que estas pruebas las paso, estoy jugándome las iniciaciones. Ese es el sentido. Luego, ¿cierto?, el fuego en relación a la ira. Hay situaciones de la vida, ¿cierto?, que a veces uno, como dice, ¿cierto?, de una cosita así, hizo un incendio. Que de repente, ¿cierto?, alguien le hace un comentario y uno truena, relampaguea y pelea que me están queriendo cambiar mi forma de pensar y qué te crees tú. Y uno dice, pero ¿qué está pasando, cierto? Ahí la ira se activó de una cosa muy extraña. Es como un incendio, es como una cosa que uno tiró un papelito prendido a un lugar y se prendió, pero en 2 minutos. Esa forma, ¿cierto?, que tenemos de ira, que está muy fuerte en todos nosotros, las discusiones. Nos encanta a nosotros discutir todo. Por todo queremos tener razón. Y eso, ¿cierto?, está muy vinculado a ese fuego que hay que aprender a dominar y a estar en tranquilidad y no caer, ¿cierto?, destempladamente en una discusión, en una pelea. Pero eso no se hace reprimiéndose. Se hace aprendiendo a observarse y muriendo. Eso es lo importante para todas estas pruebas, los detalles y los elementos. Por último, la del aire, que está vinculada principalmente, ¿cierto?, con lo que pensamos. El aire, ¿cierto?, y como vimos, está relacionado con la creación del cuerpo mental, está vinculada con la inteligencia, ¿cierto?, con la capacidad de estar nosotros, ¿cierto?, en una condición de sabiduría, ¿sí? Nosotros somos tremendamente volátiles, mira la palabra, volátil, ¿cierto? Es decir, en un minuto podemos estar muy tranquilos y luego, ¿cierto?, estar desesperados. En un minuto, ¿cierto?, estar alegre y luego estar totalmente triste. Y eso, ¿cierto?, ese estado interior está muy vinculado con nuestros pensamientos. Mientras más pensamos, más alterables somos. Mientras menos pensamos, nos empezamos a volver mucho más apacibles. Las pruebas, ¿cierto?, de aire son las últimas respecto a los elementos. Y número 3, aquí están las pruebas de guardián. Tenemos 4 guardianes. El guardián del físico y vital, el guardián en el astral, el guardián en el mental y por último el guardián en el cuerpo de la voluntad. El primer guardián en realidad es cuando la persona, ¿cierto?, hace esta primera iniciación. Es decir, ¿cierto?, cuando se recibe esta espadita pequeñita. Sí, ahí tiene un filito bien, bien pequeño. Esta es la empuñadura, ¿cierto? ¿Cuál es el tema aquí? Y aquí es donde la mayoría no entra. Por eso yo lo decía desde un principio, la más difícil finalmente. Porque para recibir esta, y en el fondo pasar este primer guardián, uno tiene que meterse a trabajar
la lujuria, aunque le duela, aunque le moleste, aunque le incomode. Porque si uno no se ha dado cuenta que ese es el primer escollo, ese es el primer obstáculo, entonces en realidad nunca va a ponerse y nunca va a entrar por el camino iniciático. Nunca. Porque este es un problema sexual. Entonces, meterse a estudiar ese defecto en las manifestaciones que tenga en cada uno de nosotros, cada quien tiene cierto y sabe cuáles son sus cositas, o ya más o menos va viendo para dónde va la cosa, cuáles son, es el que le va a abrir la puerta a uno. Porque esa es la primera demostración de que uno tiene realmente ganas de entrar en este camino. Si uno anda por fuerita, ¿cierto? Y hasta le molesta que le hablen del tema de la lujuria, que las pasiones, y supuestamente quiere empezar, entonces en realidad está diciendo lo contrario, que no quiere empezar. Entonces el primer guardián tiene que ver con esto, con la parte sexual. Esa decisión es fundamental, ¿vale? Eso va a hacer que pasemos, ¿cierto?, el nivel físico y vital. Luego, el siguiente guardián, el segundo, es el del astral. El guardián del astral, estos guardianes son internos. ¿Y por qué se dice guardián? ¿Qué es lo que es un guardián? Resguarda. No es que estén en contra de uno. Son manifestaciones nuestras, pero con las cuales hay que meterse a trabajarlas. En el guardián, ¿cierto?, en el primero, cuando una persona está por entrar, ¿cierto?, está a la orilla de una montaña. Y aquí hay muchos que están en la misma idea. Pero hay un guardián aquí que es el que permite el ingreso. Y el que no tiene espada no puede subir. No, usted no, se queda afuera. Entonces, astralmente se vive esa experiencia. Le están mostrando a uno que uno no se ha metido derecho y fuerte, sino que anda con evasiva. No, que anda con acomodo, no, más adelante. Es que es que las mujeres son muy lindas, dice. Y empieza con las excusas. Y finalmente no atina nunca. Bueno, en el guardián del nivel astral, aquí, ¿cierto?, es un animal. Esto es un toro. Es la creación de estos yoes que ya hemos visto, ¿cierto? Es la creación, es el compendio de todos nuestros defectos, el nivel de los deseos de nuestros defectos. Es como un toro bravo, ¿cierto? Un animal de un aspecto muy, muy, ¿cierto?, desagradable, que en realidad representa todo nuestro mundo de los deseos. ¿Cuál es la clave acá? ¿Qué es lo que se debe hacer para pasar esa prueba? Principalmente meterse fuerte y derecho a matarlo. Así de simple. Eso habla de decisión. Eso es lo que se requiere, decisión. Y para eso, ¿cierto?, en realidad hay que demostrarlo y hay que salir corriendo detrás de ese animal para matarlo. Y uno dirá, pero es que es inmenso, ¿y qué? Entonces ahí uno tiene que estar trabajando los miedos, ¿cierto?, el aspecto de los deseos y tener sobre todo muchas ganas de ya dejar de estar en el estado inconsciente. Porque apenas le pongan ese animal enfrente, uno no le tirete en las cañuelas, ¿cierto? Sino que más bien estar con todo el coraje, las ganas, el ánimo, el empuje de ir a eliminarlo, para que lo saque uno corriendo. Esa es la idea, ¿sí? Que ese animal salga huyendo de uno. A nivel mental, ya cuando cada uno de estos guardianes se presenta, cuando uno está por iniciar, ¿cierto?, cada uno de esas iniciaciones, valga la redundancia, ¿sí? A nivel mental, el guardián representa todos, ¿cierto?, nuestros esquemas mentales, todas nuestras formas mentales. Entonces ya la cosa, como yo decía hace un ratito, es mucho más pesada, porque a nosotros la mente nos puede dar vuelta así. Basta que uno acomode una cosa y diga, no, si igual podemos cobrar por estos cursos, y se le está acomodando, ¿cierto? No, y si lo vendemos y hacemos unos cursos al lado que sean atractivos, la mente empieza a acomodar y arreglar todo para su conveniencia, y la mente es el ego. Entonces es bien importante que uno comprenda que a nivel mental va a tener unas representaciones bien pesadas. Desde el punto de vista, ¿cierto?, de la manifestación, generalmente a nivel mental son animales, ¿sí? Animales que son muy representativos de la psiquis de uno, de la forma de pensar de uno. Si uno, ¿cierto?, es codicioso, va a tener una forma de animal X, ¿cierto? Si alguien es, no sé, tal vez tiene muy, muy fuerte el tema de
de la tradición, por ejemplo, podría parecer una hiena, ¿sí? Y que ese es el animal que realmente con el cual para uno es el guardián que tiene que uno eliminar. Esa representación, ¿cierto? Física, como habían dicho, del aspecto psicológico de uno en una forma de animal. Y ahí es lo mismo, ir a matar eso, que en el fondo es eliminar un yo, o una forma de pensar, una forma bastante particular de pensar, ¿sí? La tradición en el adulterio es muy potente. Eso es realmente, ¿cierto? Adulterar es tradicional. Entonces hay que ir viendo cómo uno, ¿cierto? En su vida, en sus comportamientos, tiene ciertos yoes que están muy bien armaditos acá en el mundo mental y que internamente, ¿cierto? Tienen una manifestación, una forma. Eso es lo que se va a ver y hay que pasar en el mundo mental. Y a nivel de la voluntad, ¿cierto? Aquí ya nos encontramos con el guardián del umbral, ¿cierto? Que es el guardián que nos va a llevar a una decisión. Estoy mirando dónde escribir. ¿Cuál es esa decisión? Cuando hemos llegado al nivel de la quinta iniciación, que es el de la voluntad, se tiene que decidir, está iniciado, si va por el camino directo o si toma el camino espiral. Este directo, ¿cierto? Es el que lleva hasta el ser, totalmente, a eliminar todo el defecto, todos los egos, todo el 100% de los yoes que ha eliminado y se recupera el 100% de la conciencia. Esa es la decisión que se dice, ¿cierto? Que toman 1 de cada 1000. Es decir, de cada 1000, 999 toman el espiral. ¿Qué es el espiral? El camino, ¿cierto?, del nirvana. ¿Qué quiere decir el camino del nirvana? Allí, ¿cierto?, se adquiere y se reciben. Cuando se hace la quinta iniciación, en el mundo de la voluntad, se reciben todas las cualidades, todas las facultades que ya se han, ¿cierto?, logrado en todos los procesos de iniciación. Y se le dan al maestro, porque ya se alcanza ya un nivel ya de maestría, ¿cierto?, todas sus cualidades. Ya vimos que se le dan las alitas, que en el fondo quiere decir que se puede mover por todas las dimensiones de manera total y absolutamente consciente, y por lo tanto ya, ¿cierto?, adquiere una capacidad increíble, una cosa que uno no se imagina, que para uno, ¿cierto?, es como soñarlo, como simplemente fantasearlo, pero para un maestro, ¿cierto?, que ha alcanzado esto es porque ha hecho un trabajo tremendo. Y todos reciben a ese nivel esa claridad, esas herramientas, esas facultades, esas cualidades. Pero deben decidirse el iniciado por ir para el trabajo completo de la disolución del ego. Aquí hablamos de un 84% de conciencia, 72%, ¿verdad?, de conciencia, 72. O simplemente se va a esto que es el nirvana. Este mundo, este espacio, en el fondo es de mucha tranquilidad, se le ofrecen muchas posibilidades de hacer espiritualmente muchas cosas, pero no el trabajo total y completo. Siempre van a quedar lo que nosotros vamos a conocer como el yo causa, es decir, el germen de la creación de los yoes. Y eso es lo delicado. Ahora bien, cuando se decide, ¿cierto?, aquí hacia el ser, es en donde empieza el proceso de cristificación. Y aquí, ¿cierto?, en realidad, este camino del espiral es limitado, porque nunca llega a la total unión con el ser. Ahora bien, el guardián del umbral del mundo de la voluntad es el que le muestra los dos caminos a uno. ¿Se va por aquí, por el espiral, o se va, ¿cierto?, por el directo al ser? Y en eso, ¿cierto?, está la posibilidad de hacer o decidir correcto o incorrectamente. ¿Cuál es la forma para poder hacer lo correcto? Siempre que el ser decida. Padre mío, Dios mío, que se haga tu voluntad, no la mía. En este punto, alguien que está en esa claridad es que en realidad no decide por sí mismo, sino que le pasa al ser la decisión. El ser
El Padre de cada uno de nosotros siempre, siempre, siempre va a decidir por el camino directo. Nosotros, ¿cierto? En nuestra todavía debilidad a este punto, todavía hay mucho, ¿cierto?, que hay que hacer, está la posibilidad de elegir el espiral y por lo tanto no llegar a ningún lado, ¿sí? Esta es, ¿cierto?, la última prueba, que es la del guardián del umbral de la voluntad, y realmente allí es donde el camino o sigue o se queda estancado en la espiral. Bien, si tienen preguntas, las aclaramos respecto a esta clase de hoy. Dice... estaba viendo que se había quedado el internet parado. Bien, ok. Dice luego, ¿se escucha bien, Nancy? Así ya vuelve. Bueno, la decisión de la iniciación. No sé si habían preguntas anteriores. La decisión de la iniciación. Para mí, dice, es cuestión de vida y yo la quiero. Siento que es la búsqueda de mi real identidad e identificación. Bueno, esa es la idea, William. Que todos busquemos a ultranza, bajo todos los términos, solamente el ser, y es por eso que la idea es que uno tenga claridad de cuáles son las realidades. Esto uno internamente lo empieza a vivir y desde ya empieza uno a tener mucha información respecto a lo que pasa, lo que está viviendo uno en su propia psiquis. Esto para, ¿cierto?, los mortales humanos, estos procesos pasan desapercibidos. Lo más importante es comprender que las iniciaciones son un proceso totalmente íntimo, no se puede contar a nadie. Si uno cuenta a otra persona de estos procesos que está viviendo de pruebas, ¿cierto?, iniciaciones, se le corta inmediatamente, ¿cierto?, la comunicación. Lo dejan cortado de comunicaciones. Y si la falta es grave, puede que sea permanente. Esto es súper delicado, porque uno tiene que demostrar, ¿cierto?, esto. Y por lo tanto, los maestros son silenciosos absolutamente de su proceso que están viviendo y uno los puede ver en la más absoluta, ¿cierto?, simpleza, humildad, no saben nada, no dicen nada, todo es muy interno. Requiere eso. Habitualmente, cuando se llega a este nivel de la voluntad, ¿cierto?, aquí el maestro tiene la capacidad de poder renovar, ¿cierto?, su cuerpo de 1000 en 1000 años y puede adquirir la forma que desee. Esto es algo muy fuerte porque en realidad es donde alcanza el grado de inmortalidad en gran medida, desde ya. Hay maestros que esto, ¿cierto?, han aparecido en distintas épocas de la humanidad. Saint Germain, ¿cierto?, Babaji, el Cristo, ¿cierto?, himalayo, ¿ah? Y otros que se les ha aparecido a personas en distintas épocas y ¿cómo dice? ¿Cómo es posible? Bueno, es que han alcanzado unos niveles, ¿cierto?, en donde es posible, aquí, a este nivel. Jesús es el Cristo, un ser inmortal. Entonces, realmente estamos hablando de que es el proceso para la transformación. Dice Melanie Omar, ¿a qué se deberá que la mayoría elige el camino espiral? Ah, qué buena tu pregunta. Fíjate, nosotros todavía tenemos el ego. A esa altura hay mucho ego todavía. Mucho decir en relación a lo que falta, pero en relación a lo que tenemos hoy es bastante menor. Pero principalmente por lo que acabamos de decir, porque la decisión no la pasa por el ser, sino que la toma la persona, la humana personalidad. Entonces es bien importante que siempre, y desde hoy practicar eso, esto que estamos diciendo Melanie para todos nosotros, desde hoy siempre, 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 Padre mío, Dios mío, que se haga tu voluntad y no la mía. A la hora de una dificultad, a la hora de no saber qué decisión tomar, a aferrarse ahí, con dientes y muelas. Porque así uno se va entrenando para tener realmente esa cosa así, pero instantánea. De llegar ahí, Padre mío, decía, ¿cierto? Usted, y lo que usted diga, perfecto, yo recibo. Entonces es fundamental tener esa claridad. Muchos, y aquí en la parte que hay que entender de lo que tú preguntas muy bien, Melanie,
aquí hay tentaciones. O sea, los nirvanos, ¿cierto?, le ofrecen tentaciones al nuevo integrante. Le dicen, pero ¿qué te vas a ir a meter allá si esa cuestión es tan difícil? Eso nadie lo logra, ¿sí? ¿Para qué te vas a meter por ese lado? Aquí, mira, ya tienes todo esto, has ganado todas estas cualidades, estas facultades, son tuyas. Puedes hacer lo que tú quieras. Puedes, ¿cierto?, ser amo y señor de todo este aspecto, de una galaxia, de un planeta, un regente, ya te lo ganaste. No sé si por ahí se acuerda usted de una tentación que vivió el Maestro Jesús, ¿cierto? Bueno, hay un proceso ahí de que en el fondo es necesario que uno sepa siempre, siempre, siempre que no hay nadie ni nada sobre el propio ser, sobre Dios. Y eso es lo que uno aquí debería tener muy claro. El ser de uno es el que debe decidir, no uno, ¿vale? Ante cualquier tentación. Y no es fácil, pues si hoy día mismo uno le ofrecen una peguita con mejor lucas, ya uno se olvidó y vamos para allá y hay que trabajar 20 horas y dice, no importa, trabajemos 20 horas, oye, son turnos de 14 por 2 días, ya vamos 14 por 2 días, y se olvidó el trabajo interno. ¿Qué pareja me busco otra por allá? Y no sé qué. ¿Se entiende? Hoy somos así, entonces hay que trabajarse desde ya. Nancy dice, ¿podemos pasar alguna prueba sin darnos cuenta? Sí, en general uno debiera ir teniendo la capacidad de darse cuenta. Esa es la búsqueda, pero podría pasar que uno en su trabajo tan intenso esté pasando unas pruebas y no supo. No tiene la claridad. Pero la idea es que uno ojalá vaya teniendo mucha conciencia de cada paso que va viviendo, cada cosita, ¿sí? Que aquí ya a este nivel de la abundancia de desdoblarnos, de tener conciencia ya, porque allá uno vive y ahí uno tendría total conciencia de lo que está pasando. Así que sí. Alfonso dice, ¿cómo sabremos cuando hemos logrado la iniciación si tenemos la conciencia tan dormida? Bueno, un poco de lo que estamos mencionando. Es importante el trabajo de la muerte en marcha, porque eso nos lleva a estar conscientes a cada instante. Fíjate que esa parte es la más fuerte, porque cuando uno logra tener conciencia permanente aquí y ahora, aquí, y se entrena full, así, pero se toma esa acción permanentemente, muerte, a todo lo que llega a muerte, empieza a adquirir conciencia. Y eso es lo que lleva a tener claridad de lo que está viviendo internamente y lo que está viviendo en el físico. Entonces, la idea es que uno se meta a morir mucho, porque es esa la luz, la conciencia que va despertando, que va liberando de los egos, de los yoes, ¿cierto? Es la que permite ver. Y finalmente, tener conciencia es la capacidad de darse cuenta. Si uno tiene la capacidad de darse cuenta de todo lo que está pasando, entonces seguro que va a ir pasando las pruebas cada vez más despierto. Y no va a pasar nada al lado de uno y en su entorno interior y exterior, de lo cual no tenga conciencia. Pero a eso hay que meterse duro con la muerte. Pero esa es la salida, Alfonso. Paz dice, ¿el trabajo de la transmutación sexual es el mismo al que se refiere la gnosis? Claro, sí. Esto es cierto, lo que hemos hablado, claro que sí. Berta dice, ¿cómo saber si realizamos bien las etapas? ¿Alguien nos informa y de qué forma? Bien, mira, qué buena pregunta. Sí, nosotros aquí, ¿cierto? Todo este curso completo lo que va a ofrecer siempre, lo que nos va a ayudar es el mapa. Tal cual, un mapa. Le dicen, oiga, está el tesoro allá y este es el camino. Y aquí, ¿cierto? Hay un bache, aquí le va a salir, ¿cierto? Alguien le va a cobrar algo, no sé qué, ya. Y uno dice, ¿cómo logro, ¿cierto? Lo que tú dices. Ahí el guía es el ser. Como que uno tuviera un guía de turismo, el guía interno es el ser. Siempre, siempre, siempre el ser. Nunca siga a una persona, nunca siga a nadie externamente. Aquí compartimos una información, pero no buscamos seguidores. No necesitamos eso. Necesitamos que las personas reciban su información para que hagan su trabajo. Uno internamente, el ser, todo le pide, le pregunta. Y le van a mostrar. En el sueño uno le muestran clarito. O a veces con un hecho de la vida cotidiana, a uno le van a estar dando ahí la respuesta, sí, pero... Y no se demoró ni medio día en tener la respuesta a veces. Y respecto a las etapas, por llamarlo así, es justamente a través de esto que decíamos que son las iniciaciones, ¿cierto?, que se van recibiendo. Si yo recibo, ¿cierto?, la del mundo astral, ¿qué es lo que voy a empezar a experimentar? Que empiezo a ver que tengo un cuerpo astral y empiezo a utilizarlo. Y ya no es ese cuerpo que uno quizás ve hoy
opaco, oscuro. Si uno se ve el cuerpo hoy, ¿cierto? Astral, se lo va a ver oscuro, opaco, sin luminosidad. Es más, todo el entorno muchas veces es muy oscuro, pero habla de ese estado psicológico. Los sueños son una demostración, una interpretación de nuestro estado psicológico. Pero cuando esa persona empieza a tener el cuerpo astral, entonces empieza a ver la luminosidad de su cuerpo, a salir y a moverse de una manera distinta, y empieza a poder visitar otras regiones del astral. Entonces, es allí donde se va dando cuenta, y evidentemente la comunicación con el ser aumenta, y eso es lo que uno debe aprender. Todo tiene que ver con la relación que vamos formando con nuestro ser. Hasta que no logremos, ¿cierto?, la primera triada, que es la que se forma aquí en el nivel de la voluntad, aquí llegamos a unir con la segunda triada, Atman, Buddhi y Manas. Aquí, ¿cierto?, al llegar a esta iniciación, que tiene que ver con el guardián de la voluntad, a la quinta iniciación de misterios mayores, lo que generamos fue el cuerpo de la voluntad consciente, o el alma humana. Y eso se une, ¿cierto?, a esta, o completa esta triada. Este Manas es el cuerpo de la voluntad. Y ese cuerpo de la voluntad, al crearlo, se une con Buddhi y Manas. ¿Qué es eso? Que al crear este cuerpo, ¿cierto?, se une con Buddhi y Manas y se crea este triángulo. Ese triángulo, ¿cierto?, es realmente la comunicación ya con el ser. Empezamos a tener una relación con el ser gracias a esta triada, a esta segunda triada. Y es eso lo que estamos buscando construir. ¿Para qué? Para que recibamos toda la información de una manera mucho más clara. Aquí ya sí, esto ya es estar comunicado con el ser y se puede estar en contacto permanentemente para recibir todo lo que uno requiere. Hoy lo que hay que hacer es estar permanentemente eliminando el defecto y estar pidiéndole a nuestro Padre a cada instante, ¿cierto?, que nos ayude en el trabajo y con las prácticas que hemos ido viendo, y con la Divina Madre. La Divina Madre es Buddhi, aquí. Y este Atman es la comunicación hacia el ser. Y eso es lo importante para poder estar realmente concretar esta unión, ¿sí? Dice Paz, también está el manuscrito de María Magdalena en que menciona cómo con Jesús fueron creando estos cuerpos solares, muy bellos. Sí, no sé cómo se llama el Mahamad, no recuerdo el nombre del manuscrito, pero sí, se ha ido, ¿cierto?, descubriendo información donde se está pudiendo verificar aquello y está develándose, ¿cierto?, los rollos del Mar Muerto. Hay información que está ayudando a encontrar los archivos, podríamos llamar apócrifos, ¿cierto?, que no están incluidos en la Biblia que uno conoce hoy. Y ahí evidentemente fueron sacados porque hay información que es muy importante. O sea, es trascendental. El Cristo, el Jesús, vino a mostrar esto mismo, ¿cierto? Lo vimos en las iglesias, etc. Así que muy bien lo que tú dices, Paz. Matías dice, ¿se puede retroceder luego de realizar una prueba y luego volver a tener que realizar la misma prueba? Qué bueno lo que preguntas, Matías. Estas pruebas, la de los detalles, elementos, inclusive hasta la del guardián, no son una vez necesariamente, pueden ser muchas veces. De hecho, los detalles son todo el proceso, siempre. A uno, mientras más vaya avanzando, más lo prueban, y ahí lo tienen ahí. Porque es la única forma de que uno camine por donde tiene que ir. Los elementos sí, están más bien, están marcados en el proceso de las iniciaciones, pero sí se pueden dar momentos en donde uno no pasa una prueba y queda estancado, o retrocede. Porque en el fondo, ¿qué significa retroceder? ¿Cuáles son las faltas más graves? Que uno está en el proceso, ¿cierto?, del ascenso en el cuerpo físico, logró empezar la iniciación, va a la tercera vértebra y se cae. ¿Qué significa una caída? Que está en la práctica sexual y pierde la energía sexual. Tiene una cierta eyaculación, ¿cierto? Afuera del vaso, no importa. Listo. Ahí, ¿cierto?, va a depender de la circunstancia y la intencionalidad. La divinidad evalúa y puede bajar 1, 2 o hasta 3 vértebras.
por cada bajada, ¿sí? Perdón, por cada caída. Las caídas, ¿cierto?, son graves. Las poluciones nocturnas, graves entendiendo cuando uno entró aquí. Entonces, es grave porque en realidad uno está perdiendo la energía, ¿cierto? Y es porque si uno tiene esas caídas, es porque hay cosas que no ha entendido, no ha trabajado. Hay yoes que están muy densos y uno no se ha metido de verdad y le han estado mostrando, ¿ah? Seguro, eso es seguro, a uno le están mostrando en el sueño. La misma noche de la práctica a uno le muestran si la hizo bien, en qué está fallando, qué es lo que debe hacer. La Divina Madre es muy misericordiosa con uno y le empieza a mostrar. ¿Para qué? Para que la siguiente práctica mejore. Pero si uno de porfiado no hace lo que le están diciendo, en cualquier minuto viene la caída. Es decir, pierde energía y aquí se empieza a desocupar. Entonces es bien importante entender que esto no es mecánico, requiere conciencia. Y eso es lo que estamos buscando, estimado Matías, ¿vale? Y le van a tirar luego las pruebas. O sea, si fue un problema aquí de castidad, le van a volver a tirar las pruebas de castidad hasta que demuestre que es capaz. Porque si no, entonces no está trabajando. Hay personas que se han estancado y no siguen. No siguen y a veces puede haber avanzado bastante y no sigue, simplemente se queda ahí y empieza a fornicar y vuelve a la vida anterior y se le acabó toda la fuerza. Y se le acabó la fuerza. Entonces, esos son procesos que a veces uno puede no comprenderlos, pero ocurren también, ¿ya? Es importante que uno se empiece a tener claridad de que uno tiene que estar bien disciplinado en este tema. Itchel dice, se puede avanzar en este camino de eliminar todos nuestros egos, estando dentro de la Babilonia, el sistema de la ciudad, puesto que estamos insertos bajo tantos distractores. Itchel, buena pregunta. Sí, fíjate que yo levanto esto. Sí, de hecho, sí, estamos en una condición bien malita, Itchel, eso es verdad, lo que tú estás diciendo. Estamos aquí en la porquería misma. Pero no sé si ustedes saben dónde salen las flores de loto, ¿cierto? Y por eso es que se utiliza mucho en la representación oriental, ¿cierto? Porque el loto florece en los charcos, ¿cierto? Como en los pantanos, donde el agua es podrida, maloliente. Y ahí una flor hermosa, dice, oh, wow, ¿cómo es posible? Justamente. Porque en las mayores dificultades, en las situaciones más complejas, es donde de verdad, con buen ánimo, así un ánimo de verdad genuino de cambio, una persona puede hacer su trabajo. Y es más, se le presentan todas las condiciones. Si uno puede decir, oye, la lujuria que está fuerte, sí, si es la lujuria de uno que está fuerte afuera. Entonces dice uno, ya, me voy a poner a trabajar. Listo. Y uno se mete a trabajar en su lujuria. Y gimnasio psicológico tiene de sobra. O sea, ya con la entretención que nos dieron aquí del celular, con eso ya ahí tenemos un montón de impresiones que están llegando. Entonces, ¿cómo se disciplina uno ante eso? ¿Cómo maneja eso? ¿Cómo está trabajando esos aspectos? Y ahí está la oportunidad. Esa es la idea. Una oportunidad que tenemos. Y hay que verlo así y trabajarlo así. Porque de lo contrario, entonces, ¿qué? Nos tiramos todos para abajo al abismo con todos los demás nomás, ¿cierto? Entramos en la misma vorágine. Aquí uno tiene que ser calladito, disciplinado, y como que no pasa nada. Así, pero había un humorista que decía así, sin decir nada. Bueno, Paz dice, podemos inferir de las 5 etapas que si no tenemos pareja para transmutar, ni siquiera partimos en este trabajo. Claro que no se puede, ¿no? Esto es sexual. Totalmente sexual, Paz. Aunque estemos trabajando en la muerte del ego, sí, aunque estemos trabajando en la muerte del ego, pero seguro, Paz, que si uno se mete de lleno a la muerte del ego, así, a estudiar sus defectos, a eliminarlo con la Divina Madre, le pone enjundia, gana, firmado, Paz, que le llega a la pareja, pero espectacular. O sea, alguien que le venga a aportar y que tenga ganas de subir también. Seguro, porque la divinidad, eso sí, tiene mucha justicia, ¿cierto? Es todo lo que se lo cobran a uno, pero también hay mucha misericordia. Son los dos pilares de la justicia, ¿cierto? De los maestros de la justicia, ¿cierto? Ellos siempre van a llevar adelante todo lo que decían a través de la justicia y la misericordia. O sea, todo lo que hagamos
para obtener el cambio, para lograr el cambio, la divinidad lo va a apoyar y nos va a ayudar de una manera que uno no se imagina. Y entonces si uno se mete así disciplinado con la muerte y estudiando yo y empezando, ¿cierto?, a entender bien la información, a llevarla a cabo con la práctica disciplinado, o sea, seguro que le van a poner la pareja que corresponde. Así que no hay que desesperar, pero sí tener claro el camino. Y no venderse a nada, porque aquí hay una cosa que, fíjate, conocí a una persona hace unos menos de un año atrás que estaba en estos estudios, sola, ya llevaba, se había separado, llevaba, si no me equivoco, no quiero decir un tiempo equivocado, pero yo sé que era mucho más de 10 años sola, pero no, nunca claudicó, es decir, nunca se metió con alguien que no correspondiera, hasta que de repente llega el compañero, un compañero pero agallado, con ganas de hacer el cambio, pero, o sea, pero el complemento perfecto. Pero ella nunca claudicó, y eso es para sacarse el sombrero, porque en estas cosas a uno le gritan las cañuelas. Esa mujer no claudicó y ahora hace menos de un año, o un poquito más de un año, y está emparejada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay que ser muy decidido y no venderse a nada. Esto es sí o sí. Y si uno se mete con esa claridad, seguro, seguro, seguro llega la persona adecuada. A todo esto, ella es de Chile y el compañero que tiene es de Perú. Se fueron a Perú, viven allá, tienen todo funcionando. ¿Se entiende? Aquí en el mundo está la persona de uno. Eso hay que tenerlo claro. ¿Vale? Henry dice, gracias Omar, una clase magistral. Ah, bueno. Itzel, gracias. Elian, gracias por mostrar que... Ya, estamos compartiendo la información, le agradezco a ustedes, ¿cierto? También la posibilidad de que estemos aquí comunicados. Y eso es lo que importa, eso es lo que interesa, que nos podamos compartir y ayudar, y en un minuto podamos ayudar a otros, o colaborarles con la información a otros. Ya, esto es una información que a todos nos pertenece, así que estamos en esa mirada, ¿sí? Así que, mira, son ya las 21:17, llevamos más de 1 hora 21. Vamos a dejar hasta aquí la clase, si no hay más preguntas, y vamos a hacer una práctica, pero no ahora, porque creo que he pasado mucho rato, ¿sí? Y la idea es que empecemos a hacer menos tiempo las actividades, porque llevamos 1 hora 22, harto rato. Es interesante, sí, que hayan tantas preguntas y las podamos colaborar a aclarar. Gracias, Alfonso, a ti también. Que tengan todos muy linda noche. Vamos a dejar la práctica para el miércoles. Tenemos una clase que es de la fase A, las infradimensiones, ¿sí? Todos cordialmente invitados, todas, por favor, invitadas. El jueves vamos a tener otra de la fase B, que es el fuego sagrado, ¿sí? Y el viernes los 7 cuerpos, que es de la fase A también, ¿sí? Así que estamos con harta información útil para las clases, ¿sí? Gracias también, Brian. A las 8 de la noche me ayuda mi querida mujercita esposa. Katy. Bueno, les dejo aquí a aquellas personas que puedan ser nuevas, ¿cierto? El número donde se pueden conectar al WhatsApp si es que lo desean. La verdad que vamos a tratar de hacer un poquito más cortas las clases para que podamos ir haciendo algunas prácticas, ¿sí? Buenas noches para todas, para todos. Vanessa, buenas noches, Vanessa, qué bueno que está por aquí también. Brian, todos, ¿cierto? Muchas gracias. Gracias, Cami. Gracias también. Que tenga muy buena noche. Mucho éxito. Buenas noches, Katy. Excelente. Que estés muy bien.